Ahora comienza el programa que te pone más cerca a las artes escénicas en el centro de la Florida. Con entrevistas, recomendaciones de qué ver, lo que está pasando localmente en el mundo del teatro y mucho más. Esto es En Tarima. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a En Tarima nuevamente. Qué lindo estar con ustedes acá otro miércoles, pero ahora es distinto. Primero porque vine fresca. Me tomé unas merecidas vacaciones, gracias Efraín por dejarme de vacaciones, descansar, que el cerebro se me oxigenara durante... ¿Cuánto estuve fuera, Efraín? ¿Me extrañaste? Me extrañaste un poquito, pero está bien porque regresamos hoy, que es el 6º aniversario de la emisora y estamos acá de fiesta celebrando con alegría. Pero además yo tengo más razones para celebrar porque En Tarima ahora viene distinto. Ustedes oyeron esta presentación, pero esa presentación Efraín no quiso moverla para yo poderlos sorprender, pero a partir de la semana que viene va a ser distinta. ¿Por qué? Porque llega En Tarima recargado, les digo yo. Ahora tengo el placer de compartir este espacio con una persona que admiro mucho y que estoy segurísima que va a traer un gran aporte y un intercambio bien interesante que les va a encantar. Así que con nosotros va a estar a partir de hoy Mariela Saad. Bienvenida, Mariela. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida. La admiración es mutua. Estoy contenta porque acá lo que vamos es a dedicarnos... Esto sí se puso serio. A mí ya no me importa nada, acá no se va a mencionar a Bad Bunny solamente cuando Mariela así lo decida, pero la idea es poderles traer información mucho más, ¿cómo se diría? Más profunda, revisada. Yo quiero que acá diseccionemos todo lo que tiene que ver con arte, con literatura, con cine, con artes escénicas, con música, con el pensamiento en general, porque una de las convicciones que se ha puesto también la emisora es que ofrezcamos temas de mayor calidad y que ustedes puedan encontrar una ventana para nutrirse a través de la programación de Más 100.7 FM, así que estamos felicísimos de estar acá. Parte de cómo iba a comenzar la conversación, Mariela y yo hablábamos fuera del aire y estuvimos planificando esto por meses, es justamente comenzar hoy definiendo a define una obra de arte, qué define un clásico, una película como un clásico, que ella dice que Bad Bunny es música, entonces... No. Vamos a estar conversando, sí, de un poco de todo, ¿no? De la cultura, lo que está pasando aquí en Orlando, internacionalmente, a nivel nacional también. Y bueno, eso era justamente para lo que vamos a conversar hoy, Tamara, es como quedamos en hablar un poco qué hace a una obra de arte, que hace a un libro, un clásico. Un clásico, sí. Exacto. Porque hay un tema bien interesante, por lo menos para nosotros, y es que ¿quién define lo que nosotros consumimos? Porque a fin de cuentas el arte termina siendo, lo querramos o no, una manera de consumir. Y un tema que nos ha preocupado desde el principio y ha sido también un motor en OpenSyn es cómo hacemos para encontrar mayor representación para nuestra comunidad, para elevar los contenidos de lo que se está haciendo y de lo que se está consumiendo acá en Orlando. Y en parte creo que eso nos llevó a la decisión de también incorporar cosas que están pasando fuera de Orlando y que son importantes que las conozcamos. Y fue justamente porque ha habido un auge, ¿no?, en todo lo que es el arte y la cultura aquí en Orlando. De 10 años para acá ha habido un crecimiento enorme, se están dando más exhibiciones, se están dando más eventos culturales, se está intentando abrir nuevos espacios. Entonces empezamos a cuestionarnos, bueno, está bien que se estén dando estas oportunidades, pero ahora vamos a discutir un poquito de la calidad del contenido, qué se está ofreciendo, la variedad, estamos siendo realmente inclusivos. Y bueno, por ahí van un poco los tiros de lo que va a ser este programa, lo que vamos a estar hablando. Y vamos a tener distintos segmentos. Esta semana, coyunturalmente, se nos dio la oportunidad de poder traer información sobre Ucrania, porque justamente, ya ahorita lo vamos a conversar más adelante, pero estuvimos en un congreso y pudimos encontrar este personaje maravilloso que tiene una información muy valiosa que compartir con ustedes y también a partir de eso decidimos cómo diseñar el resto de los segmentos de hoy en base a eso. Pero Mariela mencionaba el tema de si estamos siendo realmente inclusivos y enseguida, salté
a lo que estábamos revisando, uno de los libros que hemos estado conversando. Yo nunca me aprendo el autor. ¿Cómo es que se llama este señor? Amin Maalouf. Ese es uno de los libros que vamos a estar conversando hoy. Pero bueno, vamos a ver que la primera, la discusión, ¿no? ¿Qué hace una obra de arte? ¿Qué hace una película, un clásico, un libro, una pieza maestra? Tamara, ¿qué crees tú que hace, que determina? ¿No? Esto es injusto porque yo no sabía que me iban a hacer examen hoy. Ya, examen, yo no dale, vine, yo ya tengo mi idea, vamos a discutirlo yo no en vine público. estudiada. Entonces, ¿qué crees? ¿Cuál es el parámetro? Yo te voy a responder con una situación que compartimos recientemente en el Museo de Arte de Orlando. Sí. Fuimos a ver esta exhibición que se llama 20 Something, que en español sería algo así como veintitantos. Y es un coleccionista colombiano de veintitantos años, 20 años tiene, no sé cuántos años. Eran tiene. 27, 26, Algo. me parece. Algo así. Sí, 20 y tantos. Coleccionista colombiano, qué gran palabra. Un chamo, como diríamos en Venezuela, un muchacho que se dedicó a comprar arte digital y también físico de lo que llaman artistas emergentes. Sí, artistas emergentes, que ahí tuvimos como una discusión porque había artistas que eran con piezas de qué, de los 90, claro, pero ahí está Mariela, su especialidad, digamos, pues, además de abogado, su especialidad son las artes visuales, cosa que yo no tengo ningún tipo de conocimiento, pero bueno, veíamos allí y empezamos a hacernos esas preguntas, son las preguntas que nosotros quisiéramos que ustedes también se hagan cada vez que van a un evento. Bueno, ¿por qué esto se llama artista emergente si la pieza tiene 30 años de haberse creado? ¿Qué es entonces emergente? ¿Por qué están en el museo? Y fue la pregunta principal que nos hicimos. Ahora, cualquier cosa para responderte, no puedo responderte que es una obra de arte porque yo siento que cualquier cosa, hoy en día, que alguien valide, y ahí estamos con este concepto de quién nos valida, pareciera que sube al nivel de... ¿Quién nos valida y cuál es el estándar, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros para que entre al museo? Porque una de las cosas, hablábamos con la curadora cuando visitamos esa exhibición, y una de las cosas que ella comentaba o a las que le hacía, en las que hacía énfasis, era que este muchacho coleccionista compraba las piezas que más le llamaban la atención, que más le gustaba, y ella hacía énfasis en que todo fue online. No, pero además hacía énfasis en que él no tiene experiencia no como tiene curador o como coleccionista, no viene de una familia de coleccionistas, y se le dio la oportunidad de tener en el museo esas piezas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa la doble jugada? Se eleva lo que él está haciendo, los artistas que él paragua, no es la palabra, que él acompaña o que él está ofreciendo, y el museo, de alguna manera, está validando que esa colección, está validando a esos artistas. Entonces, evidentemente, se le está dando una oportunidad, pero volvemos a la pregunta. Entonces, ¿qué hace una obra de arte? ¿Cuál es el criterio para entrar o no al museo? Y creo que ahorita vivimos en un mundo mucho más laxo desde ese punto de vista, ¿no? Pasa muchísimo por lo subjetivo. Antes había cánones de belleza clásicos. Pero que los decidía un académico, un experto, que alguien validó. En ese caso, antes lo validaba la academia. Hoy en día te validan los seguidores, y vamos a ser honestos, hoy en día es te eso. Validan los seguidores, te valida el público, entonces ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Para bien y para mal, depende de cómo lo veas. Todo es muy subjetivo, todo depende de la perspectiva, pero evidentemente que hay una apertura ahí. En ese caso podemos hablar de diversidad, de inclusión, porque no está reservado a X o Y artista, o es el curador el que va a decir, no, se le está dando la oportunidad a este muchacho de presentar algún interés. Evidentemente hay por parte del Museo de Orlando o del curador que eligió esa colección, porque de hecho, no sé si recuerdas, pero cuando estábamos caminando, la curadora explicó que algunos de esos artistas, ella consideraba que eran muy talentosos y que tenían potencial, y va a haber exhibiciones como individuales, solos en el Museo de Orlando. Y me causa curiosidad porque por lo menos voy a hablar por Venezuela, sé que hay como bienales de artistas jóvenes, sí hay como, tú acá creo que dominas más que yo, no sé si el Florida Prize tiene que ver con artistas emergentes o no tiene que ver. No tiene que ver con artistas emergentes necesariamente, son simplemente artistas que quieren reconocer que por su calidad
del discurso artístico acá en la Florida, que están trabajando, están investigando, están presentando cosas nuevas que no se conocen. Digo, porque lo que tú dices de ser inclusivo, al ser jóvenes, digamos, entonces Sí. ya no tienes que pasar por una serie de etapas en el desarrollo de tu trabajo que te lleven a un estatus que te permita. Claro, para eso el museo tiene lo que se llama el Thursdays, que ahora eso va a cambiar un poco la dinámica, pero justamente ese era un espacio que estaba creado para los artistas emergentes, para los más jóvenes que nunca han estado en el museo, se les da ese espacio los jueves de cada mes y se les monta una exhibición por un mes. Dijiste, ahorita habías mencionado algo del discurso. Sí. Y enseguida conecté con la idea que conversábamos ese día, si realmente como que el poder del mensaje está en lo que está plasmado en la pieza o en el cuento que te echan sobre la pieza. Porque vamos a estar claros, hablando aquí descarnadamente, yo vi piezas que no me dijeron absolutamente nada, nada, y la curadora nos contaba sobre la pieza, y nos decía, qué barbaridad, qué calidad, qué talento, qué bien pensado. Entonces el discurso para ti, ¿dónde está? Porque eso también va a definir lo que es una obra de arte. ¿Está en lo plasmado o está en lo que te cuentan sobre lo plasmado? Bueno, yo creo que eso debería ir mano a mano, ¿no? Está lo que llamamos el discurso artístico, es la investigación, la reflexión del artista que se plasma en la obra e idealmente eso debería estar, debería haber como, deberían ir pegados, ¿no? Mano a mano. Pero a veces no pasa, que lo comentamos cuando estábamos en el museo, vas viendo y hay piezas que hicimos el ejercicio, bueno, vamos a leer el discurso, la descripción de la pieza sin verla y no tiene nada que ver con lo que estás viendo y a veces pasa lo contrario, la ves, te hace sentir, te mueve la pieza y la descripción no le hace justicia, ¿no? a la obra, pero evidentemente la palabra escrita en este caso tiene valor, tiene importancia y pasa un poco por eso de saber venderse. Un poco el artista que se sabe vender o el curador que sabe vender o el galerista que sabe vender a su artista, ¿no? Acabas de decir para mí la palabra clave y la respuesta al tema de qué hace, qué valida y es el vender. Y pasa con los libros. Lamentablemente. Por lo menos de este lado del río, por lo menos en Estados Unidos, a ti te dicen cuál es un buen libro, ¿cómo se dice? Un Bestseller. ¿Y qué traduce? Mejor vendido. Y con las películas, ¿qué hace una película? Una película exitosa, la taquilla. Una película de culto es otra cosa. No necesariamente tuvo taquilla. Entonces, ahí es donde empiezas a ver las distinciones. Y con el teatro es aún más complicado, porque según el sistema americano, una buena obra de teatro, digamos, el sueño de cualquier artista escénico acá es llegar a Broadway. Mientras que los que venimos de una tradición más europea no tiene absolutamente nada que ver. Y eso afecta el contenido, la manera en que está hecho. Totalmente diferente, un contenido totalmente Claro, apuntas a lo que tú decías del discurso, bueno, propiamente sí, cuando estamos hablando de una pieza de Broadway, puede que tenga, y la semana que viene vamos a hablar justamente de teatro, y vamos a hablar de Hamilton y vamos a hablar de otras cosas, pero esa fórmula, pareciera que hay una fórmula discursiva de un contenido mágico que hace que funcione o no funcione, y realmente mi pregunta es si yo como observadora de eso estoy decidiendo algo, porque es que si siempre me han dado lo mismo, estoy hablando del público acá, Claro. ¿cómo puedes discernir esto me gusta y lo consumo y lo compro porque es lo que me gusta versus es lo único que hay? Sí, es un buen punto. En realidad no puedes saber tener esa apertura. A veces bueno, depende, ¿no? Hay personas que les causa curiosidad, bueno, qué se estará haciendo en otro país. Pero para el que no tiene la curiosidad, el que vive el día a día y está consumiendo lo que se le pone en la mesa, es como bien complicado entender si eso que está viendo es de verdad lo mejor que puede consumir o no hay punto de comparación. Bueno, no puede haber. El adjetivo lo mejor, volvemos a caer con las definiciones. Hay un tema y ya con esto yo cierro mi respuesta. No le has respondido a la pregunta. No, por eso te la voy a responder, pero ves que me tocó mal a esta Ok, muchacha. a ver.
Yo creo que para mí arte es lo que te mueve de alguna manera. No necesariamente tiene que ser complaciente, no necesariamente te tiene que Bueno, hacer malo, bonito, feo, sentir no a se puede gusto, ni etiquetar, ser sí. bonito, lo que la gente define bonito, que Bonito. justamente sobre la belleza también vamos a hablar más adelante, porque con Open Scene estamos trabajando en una exhibición que trata ese tema. Yo creo que lo fundamental es que te mueva, que tenga el poder suficiente, el magnetismo suficiente como para mover cosas en ti, Y eso aplica en todo, en todas las artes, en en todas. todas las Exacto. manifestaciones artísticas. Entonces, para responder esas preguntas, ¿no? ¿Qué hace cada una de esas expresiones artísticas algo relevante? Es justamente que te haga sentir algo. Yo estoy de acuerdo contigo. Y en ese sentir, justamente, para mí está el que el artista ha vaciado un pedacito de él en eso. Oscuro, luminoso, amoroso, terrible, pero hay muy esotérico lo que estoy diciendo, pero hay como un pedacito de alma en esa creación, que es lo que finalmente traduce en que el arte y la cultura sean tan imprescindibles a límites extremos como el que vamos a hablar ahora más adelante. Una última cosa, Sí, señora. si hay tiempo. Eso que estás mencionando es muy importante, porque sí, hay un pedacito del artista, yo lo creo, pero a veces ellos están forzados o se les impone querer explicar, tienes que explicar, okay, ¿qué sentiste? ¿Qué quisiste? Más que qué sentiste, es como que, ¿qué quisiste comunicar? ¿Qué significa? Y yo que trabajo con artistas a veces pasa que es justamente un sentir. No hay nada oculto, nada detrás. Fue plasmar ese sentimiento o esa vivencia y no hay nada más allá de eso. Pero como que al observador, al que visita y ve la pieza, al que conoce al artista, quiere buscar esa parte. Pero no es el observador, perdóname, es el intermediario. Es el curador, es el galerista, es el que está en el medio, el que le exige al artista que tenga un sentido. Y así nos lo comunican. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del tema del grunge y Nirvana y las industrias? Sí. Tu artista crea una pieza y la verdad que no le dice, no, me salió, no sé de dónde me salió. Claro, pero todo es una cadena, porque si el galerista se ve en la necesidad de hacer eso es porque tiene a un coleccionista, no todo, evidentemente estamos hablando siendo muy generales, hay muchos casos particulares, pero pasa que está la pieza y entonces el coleccionista le pide al galerista, pero ¿qué hay? Que me explique cómo busca, y entonces evidentemente es una cadena que va, ¿no? Pero es una cadena de tratar de encajar en las identidades de lo que la gente cree que es ser, y eso es un tema terriblemente complicado porque pasa en la vida diaria, pasa el que es deportista, no puede en la escuela, no puede ni de broma dedicarse a escribir poemas, y si escribes poemas estás seguro que no pudiste patear nunca un balón. Exacto, Y si pateaste el balón, no es que la física no te gusta, y si te gusta la física, la verdad que no cantas bien. Entonces, eso se transmite en nuestro micromundo de niños, se lleva a la cosa de adultos en que todos tenemos una identidad con la que tenemos que identificarnos, digamos. Y de eso justamente habla este señor Maluf y las identidades. Antes de hablar de Maluf, yo quisiera que pasemos sí, porque uno dice, bueno, estos son tonterías, divagaciones, vamos a hablar de... No, hay gente en el mundo tan comprometida con la importancia de salvaguardar el arte y la cultura que son capaces de poner su vida en riesgo. Su vida es algo absolutamente secundario al lado de preservar la producción cultural de un país, y en este caso tuvimos la super fortuna de encontrarnos con Olesia Ostrovska-Liuta, que Tamara tuvo la oportunidad de entrevistar en Nueva York. Ella es la directora general del complejo del Museo Nacional de Arte y Cultura de Mistetsky Arsenal, así como miembro de la junta de la plataforma Warm City para la iniciativa Ivano-Frank Kids, y forma parte del grupo de expertos de cultura en Kiev. Hasta hace poco ya fue miembro de la Junta del Instituto Ucraniano y de la Fundación de Europa del Este, directora de la Junta del Programa Capital Social. Ella trabaja en todo lo que es la cultura, promoviendo la cultura. Y políticas culturales especialmente. Políticas culturales en el país. Y lo que hizo esta gente
con ella a la cabeza, y van a encontrar, pueden buscar en YouTube un montón de materiales donde ella lo cuenta. Yo creo que lo cuenta en cada conferencia a la que va, pero hay un tema importante de estar preparados para la guerra, porque en Europa viven así, preparados a la inminencia de que algún día alguien le dé por pelear, y desarrollaron protocolos para proteger las piezas, las obras del complejo, porque es como un complejo cultural con museos grandísimo, y entonces pensaron que nunca, ella lo cuenta en la conferencia, pensaron que bueno, que no se iba a activar nunca. En su corazón decía, no, esto no se va a activar nunca, pero su mente decía, bueno, pero hay que estar preparados, y efectivamente en febrero les tocó activar el protocolo, y de entre las muchas datos que se pueden extraer de los materiales que consigan sobre Olesia en internet, a mí en particular, después de oír su conferencia, me tocó el tema de cómo arriesgar la vida para salvar las piezas y por qué es importante hacerlo. ¿Por qué vale la pena arriesgar tu vida por el arte y la cultura? Porque es lo que eres, porque quieres ser reconocido, porque quieres ser respetado, porque quieres poder tener un diálogo con otras personas, pero para ello primero necesitas existir. Necesitas que te sea posible poder reflexionar sobre lo que estás experimentando, reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo, sobre lo que es importante para otras personas y poderlo compartir con otras personas. Compartir, por ejemplo, el conocimiento con otras personas, lo que significamos para otros. La cultura es básicamente la base de todo eso. Así que quieres preservar tu cultura. Y primero que nada todos tenemos que estar claros por qué está pasando la guerra en Ucrania. Rusia está tratando de preservarse como un imperio. Y para aquellos que creemos que los imperios no deberían existir y nadie debería dominar a otros, ni tratar de sacar el valor de otras naciones, ese es el corazón de la lucha, que los imperios pues no prevalezcan. En Ucrania apoyamos el sistema demócrata liberal y por ello estamos luchando por la libertad, estamos luchando por el sistema democrático liberal. Ya hemos vivido sistemas totalitarios, ya hemos estado en regímenes totalitarios de uno u otro lado y es terrible. Así que nosotros tenemos que luchar por las libertades y eso es lo que significa esta guerra para nosotros, para que la libertad pueda prevalecer. Para que toda la humanidad pueda disfrutar de democracia. El arte y la creación deben permitirnos reflexionar sobre nosotros mismos. Queremos que nos sea posible tener la libertad de pensar y reflexionar sobre lo que somos, lo que queremos. Y es lo que básicamente el arte y la cultura nos ayuda a conseguir. No puede ser solamente, no pueden existir solamente seres pragmáticos. Tienen que existir aquellos que creen, aquellos que tengan pensamiento abstracto. Así que el arte y la cultura se convierten en elementos vitales para la sociedad. Nuestros artistas, nuestra comunidad está en estos momentos enfocada a preservar la democracia y muchos de nuestros artistas, escritores, directores, músicos fueron formados, digamos, en la Armada, hicieron servicio, están preparados para ello y están cumpliendo ahorita de esa manera. Y los que no pueden servir con las Fuerzas Armadas
están vendiendo sus obras, su talento para donárselo a las Fuerzas Armadas. Y la Armada ucraniana es absolutamente parte de la sociedad. Tú los conocemos, son nuestros amigos, son nuestros compañeros. Y así que confiamos en nuestra Fuerza Armada. Y ellos están protegiendo a los civiles de atrocidades mayores, de masacres, de atropellos, de torturas. Y entonces cuando confías en tu Fuerza Armada y la sociedad lo apoya, puedes evitar que pasen atrocidades como tantas que hemos visto como resultado de las guerras. ¿Crees que va a terminar pronto? La guerra terminará cuando Ucrania gane. Es la única manera. Yo creo que esa es la frase que más me impactó a mí. Yo voy a empezar de atrás para adelante. Haberle preguntado, porque además, bueno, había que, como periodista, tenía que desviarme 30 segundos de la entrevista sobre arte, y le pregunto, ¿crees que va a terminar pronto? Y dice, con una determinación, sí, con una seguridad, y terminará cuando Ucrania gane. Punto. Sí. Y bueno, yéndonos hacia atrás, como les comentaba, mi interés comenzó con la idea de, bueno, ¿por qué poner en riesgo la vida para preservar el arte y la cultura? Y ella respondió con una tranquilidad y con una profundidad al mismo tiempo, porque bueno, y no, yo no, ahorita que despistada estoy, pero recuerdo parte de lo que había mencionado en la conferencia y de lo que me respondió a mí, un poco el tema de no desaparecer de la historia, y por eso es que es tan importante. La gente piensa que arte y cultura son cosas que pueden ser tomadas a la ligera. Cuando yo mencionaba el tema de poner un pedacito del alma del que está creando esta pieza en la manifestación artística que sea, es porque estás dejando historia, y estás dejando una representación de ti allí. Tu identidad. Ella lo menciona, es un derecho humano, existir, tener una identidad, ¿no? Y justamente lo que percibimos que ha pasado con todo esto es que se quiere borrar de la historia a un pueblo, una identidad que está allí, que existe. No es una percepción. Ella lo decía en el Congreso, porque acá creo que no recuerdo ahorita, como pueden ver, estaba distraída mientras ustedes lo escuchaban, que lo dijo directamente, pero en la conferencia decía, Putin se ha determinado a desaparecer a Ucrania como si nunca Ucrania hubiese existido. No hay historia ucraniana, no hay nada, sino son rusos. Parte de Rusia, y no. Y es el arte y la cultura y la literatura, la producción cultural, lo que permite decir, mira, sí, existimos, nosotros hemos estado a lo largo de la historia. Y pueden ser pueblos que estén muy cercanos, ¿no? Que también pasa en el Medio Oriente, pasa en Latinoamérica. La cercanía geográfica siempre te hace compartir muchas cosas, y parte de la historia son como primos hermanos, pero independientemente de las similitudes que puedan haber, que puedan existir, no puedes negar la existencia de una identidad única. Cada uno es diferente. Hasta los hermanos gemelos son distintos. Hermanos gemelos son distintos. Entonces es... Lo que pasa es que ellos tienen como más retador el hecho de al disolverse, al crearse la Unión Soviética, como yo digo que es la consecuencia de todos los imperios, y siempre lo será así. Tratar de amalgamar un montón de comunidades y de historias y de herencias bajo un mismo sello es complicadísimo, y pasa esto. Nos pasó, que lo vamos a ver en el segmento de sabores, pero dices, bueno, ¿cómo distingues para ellos, desde el punto de vista imperialista, armenios de ucranianos? Y siempre todo es complicadísimo, yo creo, cuando tú no quieres respetar las diferencias. Eso es esencial. Que ella lo dice. Es esencial, incluso en un mismo país. Si tú tienes un gobierno que no quiere respetar todas esas expresiones del pueblo, todas esas diferencias, todo se vuelve más complicado, todo se vuelve bélico y problemático, ¿no? Pasa en todo. Ella lo menciona al hablar de la importancia de esta lucha
Ucrania no está solamente defendiendo su existencia, sino la libertad en general en el mundo. Un símbolo, ¿no? Un planeta Más. que no quiera, que quiere vivir sin imposiciones deterministas como lo que está sucediendo o lo que está tratando de hacer Rusia. Y que ella, creo que ella lo menciona, ¿no? Ya han probado, ya han pasado por muchas experiencias, Claro. esa utopía del comunismo, el autoritarismo, y ellos lo que están luchando es por el sistema que hasta ahora funciona mejor o les ha funcionado mejor, que es un sistema democrático, ¿no? Entonces, es un tema, ¿sí? Otro punto para mí impactante es cuando hablamos de la identidad Sí. y hay algo allí muy, muy poderoso, yo creo, y eso quizás venga de mis prejuicios, que es más fácil, entre comillas, gigantes para países que tienen historias bélicas, saber que tú, además de ser hombre o mujer, eres ciudadano, soldado, artista y tal. Sí. Y eso ahorita tú me dijiste que ibas a comentar algo No, de pero Maluf. sí lo voy a comentar, pero está súper interesante ese punto justamente porque hay como esa... ah, es parte de la esencia del pueblo ucraniano entender que el ciudadano también es miembro activo del ejército. Claro. A veces en otros países, por ejemplo en Venezuela, tienes el ejército Completamente separado, es claro. completamente separado, es una Sí. institución completamente separada. Entonces es muy interesante y admirable la manera en que se maneja la fuerza de la identidad nacional que maneja el ucraniano. Y del sentido de preservación de su ciudadanía, digamos, porque hay lo que ella hablaba de presentarse, son artistas, pero son soldados Exacto. y están clarísimos en eso. Que tiene que ver Y con el tema de tienen la preparación identidad. para la guerra como soldados. Y el que no puede ser soldado, dona. Entonces vende sus trabajos para que ese dinero vaya directamente a las fuerzas de seguridad del país. Y tú dices, qué nivel de compromiso. Pero además clarísimo, ella hablaba de escritores, de Músicos, músicos, artistas, sí, todo. y todos clarísimos en ese sentido. Y yo todavía, desde mi ingenuidad, porque bien tú lo dices, bueno, uno viene de Venezuela donde no hemos realmente Y no tenido hay, historias de guerra. porque sí, y tampoco hay como una cohesión, una identidad. Hasta recién estábamos hablando con todo lo que ha venido pasando, la crisis, es que estamos empezando a ver que hay esa identidad nacional, ese cariño, ese cariño o esa identidad compartida, ¿no? Esa cohesión. Sí. Y bueno, tú le mencionaste lo del libro de Amin Maalouf, el escritor libanés, que habla de identidades asesinas. Y básicamente el libro de lo que habla es cómo la identidad nos hace únicos son esas pequeñas diferencias las que nos hacen únicos. Por ejemplo, yo tengo una identidad, mi identidad está conformada por diferentes aristas, ¿no? Soy venezolana, aparte de eso también soy libanesa, hablo X, Y, Z idiomas, cada una de las Cuando vivencias... dice YZ es porque los habla también. Cada una de las vivencias y cosas con las que yo me siento identificada forman parte de mi identidad. El hecho de que sea, qué sé yo, católica maronita o que vaya a determinada iglesia o que forme parte de determinado grupo, en cierta forma me une a otras personas que comparten esos puntos, pero también soy diferente porque tengo otras aristas, otras cosas. Entonces, tú le mencionaste eso y ella inmediatamente te respondió porque estábamos hablando. Creo que ella te dice como que el artista sabe que también tiene que ir a pelear y ser parte de la causa, entonces hay como dos identidades ahí, ¿no? Soy artista, pero también formo parte de esta lucha y voy a participar de las acciones del ejército o las fuerzas de defensa. Y tú le mencionas lo de la identidad y ella dice, bueno, claro, y se va a imponer la que sea necesaria dadas las circunstancias, ¿no? Si estamos en guerra, pues sí soy artista y es parte de mi identidad, pero ahorita lo que va a premar, ¿no? A premar es que yo tengo que luchar por esta causa, que es defender el territorio y defender el patrimonio
y defender la vida, ¿no? Y yo insisto en el tema de venir de experiencias de estos conglomerados imperialistas, porque son imperialistas, la Unión Soviética era un imperio, aunque no lo quieran llamar así. Y reuniendo culturas tan diversas, y yo creo que nos planteamos en algún momento, bueno, era un poco lo que Bolívar también quería hacer con la Gran Colombia, que hubiese pasado si todo el continente latinoamericano fuese una gran Unión Europea, pero peor, porque la Unión Europea lo que tiene es más o menos una cosa económica, pero en el caso de esto lo estandarizan hasta desde el punto de vista del idioma. Eso de estandarizar creo que es el problema, el estandarizar. Creo que el problema no es crear esa gran unión en donde tú libremente puedas transitar, intercambiar. El problema está en querer unificar, en querer hacer todo homogéneo. Pero tienes ese reto al tratar de hacer todo homogéneo, desapareces las cualidades las particularidades de cada una de las comunidades. Sí. Pero, ¿dónde está la cita de Maluf de lo irritante que son las... Que él dice, justamente estábamos comentando, de lo irritante que puede ser el querer... porque claro, estamos hablando también de un tema de, bueno, inclusión y tolerancia, ¿no? Pero qué irritante y qué ficticio puede ser colocar entonces, qué sé yo, él menciona ahí el ejemplo de la televisión americana. Siempre tiene que haber un representante de cada, qué sé yo, de cada... comunidad étnica, además. Sí. Entonces, qué irritante puede ser porque ya se vuelve ficticio. Y lo que estás haciendo es resaltando clichés o ideas erróneas de una u otra cultura. Porque ahí tienes el tema de lo que es la inclusión, pero la inclusión no es pertenencia. Y por eso yo tengo ese martillo con el tema de la pertenencia. Incluir, yo puedo invitar aquí a que vengan 100 millones de personas al estudio de distintos colores, sabores, tamaños y formas. Ahora, que yo los haga sentir realmente bienvenidos una vez que estén acá, realmente representados, es allí el reto. Y tantas separaciones, yo por lo menos humildemente lo digo, esa es mi opinión, tanta cajita, tanta etiqueta, termina separándonos en vez de uniéndonos. Una cosa es, sí, vamos a oírle al sentido de homogeneizar, pero al mismo tiempo poner etiquetas por ponerlas. Entonces, sí, tú lo dijiste, tú eres católica, maronita, eres libanesa, eres venezolana, eres mujer, eres esto, eres lo otro. Entonces, ¿cuánto de eso te vas cada una de esas capas separando de tus iguales? Sí, y entonces por eso es lo que dice, de cierto modo contribuye, a mí dice, contribuye, pero hay que tener cuidado porque pueden llegar a ser tan fabricadas, tan ficticias, que lejos de ayudar, lo que hace es crear más prejuicios raciales, prejuicios de todo tipo, ¿no? Sí. ¿No está la cita ahí? ¿No la tienes a la mano? Sí, aquí la tengo justamente, pero te la acabo de parafrasear, que dice que estas prácticas equilibristas, las llama él, si bien a veces ayudan a quitar los prejuicios raciales o étnicos, a veces contribuyen, o muchas veces contribuyen también a perpetuarlos. Entonces es como una espada de Damocles, diría yo. Crees que estás haciendo algo bueno y sí, pero mucho de querer ser, de querer etiquetar o reconocer esas etiquetas también puede hacer daño, ¿no? Que él al final, hacia el final del libro, va más hacia una idea de por qué tiene que haber fronteras, por qué tenemos que etiquetarnos, por qué no podemos vivir como la raza humana, reconociendo que somos diferentes, que somos diversos y respetando esas diferencias, pero no atacándonos o denigrándonos, separándonos porque somos diferentes. Y yo creo que a fin de cuentas esa es la gran meta, ¿no? Que podamos reconocernos, por lo menos la mía, como seres humanos, encontrarnos en una gran definición y no en cada una de las pequeñas identidades que nos van formando. Vamos a hablar más de este libro, es buenísimo, se lo recomendamos porque es transformador, Identidades asesinas de Amin Maalouf. Ajá. Y en el caso de Olesia y de lo que está sucediendo en Ucrania y con el complejo Arsenal, yo creo que lo bueno acá es que para ellos privó la idea, ganó la idea, triunfó la idea de salvarse como cultura, de preservarse, de salvaguardar el patrimonio que juntos construyeron y que seguramente en ese juntos construyeron
habría ucranianos de todas las definiciones y de todas las características, porque no creo que sea un pueblo 100% homogéneo. No, claro. Y sabes, otra cosa, otra idea, volviendo al tema de las identidades y esto que estás diciendo, me hizo pensar, ¿no? También el título, Identidades Asesinas. Y es justamente, vamos a hablar de Ucrania y Rusia. Hay identidades en ambos pueblos que los acercan y hay otras que los separan. Entonces es eso, como que él también lo menciona en el libro, hay que ver cuál identidad se va a imponer y cuál es la que nos va a ayudar a acercarnos como humanos y no a crear estos conflictos. Pero eso lo pensamos los idealistas como Maluf y como nosotras, Bueno, porque a la hora del té... Pero está bueno conversarlo vamos, a la hora del té. Vamos a usar el mismo ejemplo de tu herencia. En el Líbano está dividido el mismo territorio, pero entonces unos son musulmanes y los otros son católicos maronitas. Ni siquiera son católicos como los católicos bueno, que la gente sí, conoce. pero se respeta hasta cierto punto, ¿no? No todo el mundo. Pero ya eso pasa entonces más como una decisión personal, ¿no? Claro, pero mi pregunta es a la hora del té, y te lo pregunto aquí en vivo por más 100.7 FM en Tarima, hoy miércoles 1 de febrero, que de paso, recuérdense que nos están oyendo en vivo por el dial de más 100.7 FM, pero también pueden vernos en Facebook Live, porque están de lo más lindas las imágenes que les estamos trayendo, así que compártanlas también. Te pregunto entonces, a la hora del té, si tienes que decidir qué eres, antes ser, porque, y es lo que plantea Maluf, ¿qué eres primero? ¿Eres musulmán o eres católico maronita? Humano. ¿Eres mujer o eres libanesa o eres...? Pero su conclusión es esa. Al final, lo que tiene que primar es que eres humano. Y esa es la parte que yo creo que si todos rescatáramos... Eso es lo importante y eso sería la idea de rescatar, ¿no? No quiere decir que vas a negar todas tus otras identidades, pero a la hora de convivir, de compartir, lo que tiene que primar, lo que se tiene que poner por delante es que somos humanos. Y hablando de rescatar, tú me dijiste que tenías por ahí una información, unos detalles de cómo hicieron esta gente en Ucrania para... Qué buena transición. Que para... porque fue loco, no es sencillo. No es que, ¿qué hacemos ahora? Vienen las bombas, ¿qué hacemos con los...? Sí. Bueno, leyendo un poco sobre todo esto que está pasando, el tema, la UNESCO, por ejemplo, está a cargo de crear protocolos por todo lo que venía pasando, que vamos a ver en el minuto de la historia, casos de conflictos bélicos en años anteriores, como patrimonios de la humanidad fueron destruidos. La UNESCO decidió tomar acciones y crear medidas para proteger ese patrimonio, pero el pueblo ucraniano, el gobierno, ya también se estaba preparando para el conflicto y se hacen muchas cosas para proteger esas piezas, esas obras de arte. Una de ellas es, por ejemplo, empacar todo y guardarlos en depósitos subterráneos para evitar, uno, que sean destruidos durante bombardeos, pero sobre todo evitar que sean robados, ¿no? El pillaje de guerra que igualmente ocurrió porque hubo un depósito en donde tenían resguardadas todas las obras de uno de los principales museos y cuando fueron a ver se habían llevado todo. Pero de ahorita de Ucrania. De ahorita de Ucrania. O sea, no es el caso como el que nos mencionó Efraín fuera del aire, que una familia judía reclamando sus pinturas. Ahorita de Ucrania, donde parte de las piezas o gran parte de las piezas de un museo que fueron resguardadas, empaquetadas, igual las encontraron en el ejército ruso y cuando fueron los ucranianos a buscarlo no encontraron, no había nada. Otras cosas que hacen, por ejemplo, para las esculturas, todo lo que es el arte público, cubrirlos, que lo vamos a ver en una de las fotos del segmento, se cubren con sacos de arena para protegerlo o también los envuelven las esculturas en una tela especial que retarda la acción del fuego en caso de que se incendie. ¿Y quién paga eso? Los gobiernos, supongo, sí. Y los programas internacionales. Todos los programas, porque tiene que ser un dineral. Claro que sí. Y perdón que te interrumpa, pero es que me causa curiosidad y yo digo, habrá gente, porque estoy segura que lo hay que respetar la opinión de todos, pero seguramente habrá quien opine, pero van a estar gastando dinero en mantas para tapar cuadros y en sacos de arena para tapar esculturas cuando la comida o las medicinas o lo que sea... Y ahí es cuando nos volvemos un 8, porque en realidad todo es esencial. Todo es esencial, y zapatero a su zapato. Habrá el grupo que se está encargando de toda esta movida de proteger el patrimonio cultural, tangible, intangible, bueno, intangible, el tangible, porque el intangible está en pausa, de la nación. Está el que se está encargando de los niños que estaban
qué sé yo, en un orfanato de desplazados. Cada quien se tiene que encargar, y es justamente esa cohesión como nación, como país, en donde se trabaja en equipo, ¿no? No se puede descuidar una u otra cosa, todo es importante, porque Olesia lo decía, ¿no? Es lo que somos, es la identidad. Si tú puedes salvarte, pero si borran y destruyen todo, bueno, igual eventualmente puedes volver, rehacerlo, ¿no? Pero eso forma parte pero de tu identidad. rehacerlo es empezar a hacer nueva historia. Y simbólica, la experiencia ya es totalmente diferente, correcto, la expresión artística va a cambiar debido a eso, y bueno. Tan diferente que me acabo de recordar con lo que mencionaste, que Olesia, ellos aún están funcionando, dijiste tangible, están en construcción, ellos están funcionan digital, el museo, y durante todo este proceso de la invasión de Rusia, crearon una exhibición, creo que se llama ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Sí. Y fue impresionante porque en la conferencia Olesia mencionaba que, bueno, de repente no está tan feliz con el resultado. Yo digo, Dios mío, pero lo están haciendo los están matando. Sí, en plena guerra. Y yo no digo guerra, y te lo decía el otro día, yo no digo guerra porque es como en Venezuela cuando dice, bueno, ahorita sí porque los ucranianos le están dando batalla dura. Pero es una invasión, en realidad. Sí, bueno, pero la misma Olesia lo califica de guerra. Sí. No, porque ahí están parejos. Yo vine con el trauma de Venezuela cuando decían en las marchas, no, porque está el enfrentamiento, no, compañero. Si usted viene con una metralleta y me cae a tiros a mí con una bandera, eso no es enfrentamiento, eso es masacre descarada. Pero bueno, crearon esta exhibición que está disponible en la página web del museo y es impresionante, esa gente no para, esa gente sigue haciendo porque a fin de cuentas todo el tiempo estás escribiendo la historia. Y hablando de historia, uno de los segmentos que más vamos a disfrutar acá en Tarima se llama Un Minuto la Historia. Ya vamos a que lo escuchen, a que lo vean y después comentamos. En Tarima, sabores. En Tarima, esto es Un Minuto en la Historia. Hoy vamos a hablar de Ucrania. ¿Qué ocurre con el patrimonio de una nación durante los conflictos bélicos? Durante los conflictos bélicos, el patrimonio cultural tangible e intangible nunca sale indemne. En 2015 recibimos la triste noticia de la destrucción del templo de Bel en Palmira a manos de los yihadistas del Daesh. En 2021 nos enteramos de la destrucción de los budas de Bamiyan en Afganistán a manos de los talibanes. 2022 trajo noticias desalentadoras con la invasión de Ucrania. Pero el hecho de que peligre el patrimonio cultural en tiempos de guerra es algo tan antiguo como la humanidad. La invasión de Ucrania puso en peligro los monumentos y las obras de arte del país que forman parte de su riqueza histórica. Es por ello que, en medio del conflicto, la respuesta fue vaciar las galerías y museos y empaquetar la mayor cantidad de obras para trasladarlas a depósitos subterráneos al resguarde de las bombas. Siempre con el temor de que, en caso de ocupación total, esas piezas fuesen halladas y quedasen a la merced del invasor. Y es que, si no se respeta la vida, ¿qué esperanza hay para el arte? Bueno, nunca hay que perder la esperanza. Recordemos lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el general Dietrich von Scholitz, conocido como el Salvador de París, desobedeció la orden de Hitler que llamaba a destruir los emblemas de París antes de que la ciudad fuese liberada por los aliados. Y sí, un poco de razón en medio de la insensatez de la guerra. Además del lógico interés del pueblo ucraniano de proteger su patrimonio cultural, siempre existe un interés global de proteger el arte y la cultura. En Ucrania, por ejemplo, existen 7 bienes culturales declarados Patrimonio de la Humanidad, razón por la cual, a tan solo 3 semanas de iniciado el conflicto, la UNESCO realizó un análisis satelital de los daños a los principales enclaves culturales que se considera poseen un valor universal excepcional. De hecho, este año se ha agregado el Centro Histórico de Odesa a la lista, y la UNESCO ha puesto en marcha planes de protección del patrimonio durante conflictos armados. Ucrania ha tenido y tiene importancia para la cultura universal, al igual que todos y cada uno de los países y pueblos del mundo. Estudiemos más, aprendamos más, cuestionemos más, con la esperanza de vivir en paz. Paz que da la aceptación y el respeto de las diferencias del otro.
Cerramos este segmento con una imagen de uno de los cuadros de María Primachenko, titulado Una paloma ha desplegado sus alas y pide paz, realizado en 1982. Este cuadro fue rescatado luego de que un bombardeo sobre el Museo de Historia de Ivánkiv acabase con 25 pinturas de una de las creadoras más célebres del arte ucraniano y cuyo estilo naif cautivó a Picasso. El cuadro se ha convertido en un símbolo antibélico. Muy interesante. Todas las fotos, lo que veníamos comentando, ¿no? Todo lo que se hizo, todo el movimiento para proteger obras de arte, patrimonio, forma parte del patrimonio cultural. ¿Cuál era el extraordinario que ibas a comentar tú? Bueno, que uno de los que más me llama la atención es que se hacen acuerdos con naciones aliadas, países aliados, para trasladar las piezas a otros países. O sea, tú que estabas hablando de, bueno, el presupuesto, cuánto dinero se gasta en comprar las telas, imagínate llevar piezas que desmontan de iglesias, catedrales, museos y llevarlas a Italia, por ejemplo, o a otros países en Europa. Y espero que tengan más suerte que el dinero que Venezuela puso en Rusia, que se lo debe haber gastado ya Putin en esta invasión. A mí me impactó del segmento el tema cuando mencionabas lo de Palmira y lo de los Budas, y esta frase de, bueno, si no te importa la vida, ¿qué te va a importar? Y volvemos al punto, ¿no? Otra vez de entender con profundidad que más allá, somos más que máquinas que procesan alimentos, que parte de lo que nos hace ser humanos es justamente la producción cultural, y eso tiene que preservarse. Hay cosas que son irrecuperables, lo de los Budas... Sí, y que va más allá, que es como estábamos conversando, no solamente es el patrimonio, no es un tema de Ucrania, queremos proteger nuestras piezas, no, hay también mucho del arte que hay en Ucrania, mucho de la arquitectura que hay en Ucrania que está siendo destruida y forma parte del patrimonio de la humanidad, ¿no? Así es. Entonces... Y para no dejarlos, oye, con esta cosa, bajoneados, porque es un tema triste y yo creo que nos conmueve y nos compete a todos, pero bueno, vamos a darle la vuelta a esto. Si el señor director tiene a bien ponerme sabores, les hablamos más de lo que es. En Tarima, Sabores. Tenemos este segmento precioso que se llama Sabores, y esta semana fuimos, porque estamos todos de Ucrania y de esos lados de Europa del Este, fuimos a un sitio que se llama La Comca. Eso es en Castleberry, ya se me olvidó. En Castleberry. ¿Y qué significa La Comca? Porque buscamos el significado de la palabra. Porque ustedes no saben el problema en el que se metieron, pues somos dos nerds. Ahora no es solo Tamara, es Tamara al cubo. Significa gourmet. Gourmet, es muy bien. Epicurio. Pero esa palabra es muy complicada. Gourmet. Gourmet, muy bien. Sí. Y entonces, a mí, lo que más me llamó la atención, los que nos están viendo por Facebook Live, están viendo las imágenes de cómo es el sitio por dentro, de lo más lindo, sencillo, digamos, una bodega, pero es una bodega que resume el mundo, el mundo no, pero todo ese lado del río. Impresionante. Es como que ustedes entraran, yo creo que es como, no, sí hay, ¿cómo se llama esto? Bueno, bravo, y saludamos a Mariela Chopite, que tiene su programa acá, y cada anaquel, tienes un anaquel con cositas de Perú, cositas de Argentina, cositas de Venezuela, de Colombia, bueno, esto es así, pero Armenia, Ucrania, Georgia, Rusia. ¿Qué más había? Creo que esos eran básicamente. Y entonces... Georgia, sí, la Georgia, Georgia. Sí. No nuestra Georgia acá en el sur de Florida, sino la Georgia de allá. Y es espectacular, porque entonces tú dices, por lo menos hay una foto ahorita que estamos viendo de unos panes y uno como unos pasteles, una cosa, una empanada. Entonces, una de las empanadas es de Georgia, la otra es de Ucrania, el Rusia, otro era se me olvidó, ruso. Sí. Y entonces uno desde fuera podría decir, todo es lo mismo, pero ahí es donde está la belleza de poder, sin homogeneizarnos, respetar cada una de las delicadas distinciones que puedan tener esos pueblos. La sazón, los ingredientes, la mezcla de los ingredientes. Y pasa otra cosa que me llamó mucho la atención cuando fuimos,
que Mariela vio uno de los anaqueles con golosinas, no sé, una cosa llamada frutos del mar y eran bombones de chocolate. A mí que me explique si eso era camarones con chocolate blanco. Pero que tú dijiste que en el Líbano lo veías mucho porque la comunidad armenia en el sí, en hay el una Líbano. presencia de armenios importante en el Líbano. Y entonces, estas pequeñas cosas, así como cuando nosotros, no quiero que me acusen de venezolanista, pero así como cuando ustedes ven el pote chihuijo de Diablito en el anaquel y dicen, ¡ay, qué alegría! Bueno, así mismo, que uno se siente como en casa, pasa con esto, y por eso es importante desde el punto de vista cultural, de la preservación de la herencia de los pueblos, que existan espacios incluso como estos, y que ustedes se acerquen y los disfruten y pregunten, y la gente siempre está dispuesta. Qué amable ese señor. Súper amable, y nos damos cuenta de la riqueza del mundo. Qué rico, qué satisfactorio, qué emocionante poder salir y ver las diferencias, lo que se come en otros lugares, probar otros sabores, te abre un mundo. Es como, yo siempre veo la vida como un mundo de Nintendo. Mientras más exploras, descubres, vas desbloqueando mundos, y más grande se hace, más interesante, más puedes ir paseando, ¿no? Mariela es mucho más joven que lo que acaba de decir para su defensa. Bueno, Nintendo, voy a decir. Hay cosas más modernas. Switch. El Nintendo eso. Switch es moderno. Yo me Claro. refería a Zelda, el juego. Puedes ir desbloqueando mundos. Y bueno, la idea, señoras, señores, es que ustedes desbloqueen mundos con nosotros acá en Más 100.7 FM, que desde en Tarima podamos ofrecerle una hora para que diseccionemos el mundo, para que pensemos el mundo, para que conquistemos el mundo a través del arte, de la cultura, del intercambio de conocimiento. Y es importantísimo que ustedes se abran a eso, ábranse a escuchar otros ritmos, a probar otros sabores, a conocer más de lo que está sucediendo acá y a nivel global. La semana que viene, Mariela, venimos con todo. Con todo. Pero Espero que sigan escuchándonos. Y Se va a esto- poner cada vez más interesante. Uf, pero la semana que viene venimos con un bate y una cosa, no, pero va a estar lindo porque va a haber mucho de la influencia de afroamericana. Exacto. Vamos a hablar de piezas de teatro y de exhibiciones de arte. Y sí, y para muchas otras cosas cositas más. más por allí, así que va a estar buenísimo. Ustedes recuérdense de acompañarnos en vivo el próximo miércoles a las 4 de la tarde por acá por Más 100.7 FM. Tuvimos en los controles, como siempre, que lo extrañaba, al genio Efraín González, y ahora, bueno, despedimos Tamara Bejarano y Mariela Satt. Les vamos a estar acompañando el próximo miércoles. Cuídense mucho, un abrazo. Gracias por escuchar en Tarima. Esto fue una producción de OpenSyn y Más 100.7 FM.